Camaleones Podcast, una producción donde la creatividad e inspiración se unen para hacerte vivir una experiencia única. Si te apasiona el arte, los negocios, el entretenimiento y la diversidad, este es tu podcast. En cada temporada te presentamos historias increíbles de personas que han cumplido retos en sus áreas. Eso nos convierte en el mejor podcast con una propuesta de valor y contenido. En este episodio de Camaleones conoceremos a Jennifer Ávila, documentalista, artista, madre y periodista por más de 12 años, convirtiéndose en la cofundadora y directora editorial de Contracorriente, una mujer líder en los diarios independientes, poniendo el nombre de Honduras en alto con importantes reconocimientos en Estados Unidos y Latinoamérica. En 2023 recibe el Premio Gabo a la excelencia periodística por su trayectoria. Bienvenida Jennifer a Camaleones Podcast. Estoy súper contento de tenerte finalmente en este espacio, muy entusiasmado después de algunos meses de estar platicando, de referencia, de la admiración que sentimos obviamente por tu trabajo y todo lo que estás haciendo. Así que bienvenida a este set, a este espacio, precisamente para vos. Así que vamos a darte la bienvenida con un, con un saludcito como debe ser, ¿verdad? Bienvenida Jennifer, muchas gracias. Venís desde Tegucigalpa al set de Camaleones Podcast en San Pedro Sula. Así es, muchas gracias y gracias por darme esta bienvenida tan bonita, tan rica, con este calorcito, rica, sí. El calorcito de San Pedro. Pero sí, estoy muy contenta también de estar aquí en este espacio. Me parece excelente. Jennifer, sos un perfil súper interesante porque estás relacionada a un montón de cuestiones artísticas, profesionales, periodísticas, pero me gustaría partir desde un punto de vista que lo dijiste en una frase en tu TEDx el año pasado. Cuando pensaste en tus proyectos más grandes hasta el momento, Contracorriente, dijiste, ¿queremos ser virales o queremos ser vitales? Me gustaría saber cómo definiste realmente qué era lo que querías hacer, tanto como periodista y como un medio de comunicación independiente. Sí, bueno, yo creo que la discusión sobre el periodismo como un productor de contenidos virales, justamente en estos tiempos, ¿no? Correcto. En el tiempo de Internet. Cuando yo estaba estudiando en la universidad venía comenzando el Internet. O sea, yo creo que no tenía teléfono inteligente. Nos íbamos a los ciber. Sí, todavía usé cibercafé, exactamente. Chócala por dos. Pero siempre existía el contenido viral, ¿sabes? Correcto. O sea, el contenido que es muy famoso, que es muy fácil de digerir, pero que es muy superficial. Eso ya existía en los medios tradicionales. Correcto. Claro, la palabra pasa viral por el tema del Internet y la difusión extrema que tienen estos contenidos. Pero yo me acuerdo que una cosa que me chocaba en la universidad era que si tú le preguntabas a los chavas que querían, por qué habían estudiado periodismo, es que porque quiero ser famoso, porque quiero salir en la tele, ¿no? Y eso nunca porque quiero fue, presentarte. quiero presentar, exacto. Ajá. Y eso nunca fue lo que yo quería. Y entonces siempre tuve la idea de que si yo iba a ser periodista, iba a hacer un contenido que puede ser que no fuera tan famoso o tan viral, digamos, pero sí necesario para esta sociedad. ¿Qué es lo que yo necesito como... Obviamente me puse primero en el papel de audiencia. ¿Qué es lo que yo necesito como audiencia? ¿Qué es lo que a alguien como vos le gustaría ver? Exactamente. Entonces, hemos tenido siempre esta discusión porque ahora también con las redes sociales es como hay una presión muy grande por el tema de la audiencia. Pero claro, la discusión siempre se basa en, bueno, al final, ¿cuál es el contenido de valor? ¿Qué es lo que realmente le vamos a ofrecer a la ciudadanía? Correcto. Que es un paso más lento, que puede llegar a ser importante, tal vez no en el instante, pero sí unos meses después, incluso unos años después. Unos años después, correcto. Pero que realmente creemos que estamos haciendo el periodismo que la ciudadanía necesita y que de verdad requiere para ejercer ciudadanía. Entonces, creo que a eso me refería yo con estas discusiones cuando creamos Contracorriente. Ya una vez ustedes definen, obviamente, vitalidad, ¿verdad? Sería no la viralidad como tal, la vitalidad. ¿Qué contenido crees que ha sido el de mayor impacto como un medio de comunicación independiente, Contracorriente, que ha generado el mayor, digamos, beneficio, o sí, impacto sería la palabra, el mayor impacto de ustedes como productores de contenido? Yo creo que, bueno,
Contracorriente ha retratado Honduras de muchísimas maneras, desde diferentes lugares. Yo te podría decir que hemos ido a los 18 departamentos de este país a reportear. Hemos hablado con diferentes sectores de la sociedad, pero yo creo que hay temas que son como más recurrentes y más profundos. Más constantes. Más constantes, ¿no? Los temas, por ejemplo, de violencia basada en género. Correcto. Todo el tema de derechos sexuales y reproductivos y de diversidad sexual. Yo creo que ha sido temas desde el 2017 hasta ahora que hemos estado profundizando muchísimo. De hecho, tenemos una periodista que se ha especializado en eso, que es Bien Herrera, y que hemos contado pues muchísimas historias, tanto de cómo las mujeres han sido víctimas de violencia o la población LGTBI ha sido víctima de discriminación y violencia, pero al mismo tiempo cómo esas poblaciones sobreviven y resisten y buscan justicia, ¿no? No solamente la noticia negativa de todas estas mujeres están siendo asesinadas, sino también estas mujeres están buscando a las otras mujeres desaparecidas, estas mujeres están luchando por sus derechos. Entonces creo que esas historias han sido creo que sí han tenido bastante impacto, han tenido muchas discusiones también en la ciudadanía, y creo que ese ha sido un buen aporte. Y por otro lado, pues es el tema de corrupción, obviamente. Que es la telaraña de todo, ¿eh? Es el que más nos cuesta también. Pero creo que también este tema lo hemos podido cubrir gracias a las colaboraciones internacionales. Creo que hemos tenido muchísimo impacto, por ejemplo, cuando nos unimos con otros medios de Latinoamérica o del mundo para contar historias como los Pandora Papers, que fue como el trabajo periodístico más gigante que ha habido en el mundo, ¿no? Con ICIJ, y poder contar un poco cómo se utilizan las empresas offshore para ocultar dinero, para no declarar impuestos, etcétera. Luego también está como la influencia en el tiempo de Juan Orlando Hernández, la influencia del gobierno de Donald Trump a través de las iglesias evangélicas en la agenda latinoamericana. Eso lo hicimos general. En general lo hicimos con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, y ese fue también un tema muy importante, pues, porque fue un golpe así latinoamericano. Sí, o sea, todos aquí nos fuimos, decían embarrados. Aquí todos nos fuimos, y fue muy interesante también las respuestas, ¿no? O sea, tuvimos muchas reacciones. Ese reportaje también se ganó el Ortega y Gasset en el 2020. Y bueno, hemos estado cubriendo todo el tema político, o sea, toda la crisis política del 2017, todo lo que vino después, con mucha constancia. Y yo creo que también hemos llegado a ser un referente sobre qué es lo que pasa en Honduras, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo es, ¿qué pasa en Honduras? Bueno, hay que leer Contracorriente, o hay que preguntarle a los periodistas de Contracorriente. Entonces, creo que eso es parte del impacto que tenemos. Cuando me decís el mapa de Honduras en general, no solamente el mapa en papel ni nada, un mapa, una radiografía básicamente sería, ¿no? ¿Cómo se ve Honduras? O sea, ustedes como referente de medios de comunicación, ¿cómo creen que otros países que también tengan la misma estructura de medios de comunicación están viendo el impacto que ustedes están teniendo como un medio independiente? ¿Y qué es lo que están viendo ahora ellos de Honduras? Que haya mejorado, que haya cambiado, que siga igual, que ustedes tengan así como decir, no, gracias a nosotros ha sido un punto de partida para que Honduras tenga un mapa diferente ante organizaciones, medios de comunicación que tal vez en otros países muy probablemente ya tenían muchos años de estar trabajando en el mismo tema, ¿no? Yo creo que bueno, que Honduras ha sido un país que no le importa mucho a la gente en el mundo, ¿sabes? O sea, no salíamos en ninguna noticia. En general Centroamérica, Centroamérica. Hasta que Honduras se convirtió en el país más violento del mundo. Y entonces todos los titulares eran Honduras. O sea, no era solo San Pedro, era Honduras en general. Bueno, San Pedro, cuando uno dice soy de San Pedro, ¡ay! Sí, ese lugar. Asustan. Y a veces vienen de países que son igualmente violentos. O más. O más. Pero bueno, ese estigma, yo creo que a partir de que Contracorriente empieza a contar otras historias, obviamente presentamos otros problemas, ¿no? No solamente la violencia, pero también creo yo que está toda la parte de la respuesta de
la gente, ¿no? O sea, cómo la gente responde a la violencia, cómo la gente responde a la crisis política, cómo la gente está respondiendo a la corrupción. Obviamente, es muy llamativo que Honduras sea catalogado como un narcoestado en el 2018 en adelante por los juicios en Nueva York, pero luego es cómo la gente sobrevive a eso, cómo la gente también de cierta manera está contenta con que la justicia no se lleve a cabo en Honduras, sino que en otro país, ¿no? Que es en el caso de los juicios en Nueva York. Yo creo que sí hemos puesto muchos temas, además de esto, ¿no? De que Honduras es el país más violento del mundo. Y hemos puesto también esto, el tema de cómo las mujeres, cómo la ciudadanía, cómo los pueblos indígenas, los pueblos garífunas están enfrentando esto y están resistiendo. Y ahí es donde creo yo que es lo bonito, ¿no? De poder hacer esto también con otras colaboraciones externas de otros países. Y contar más allá de los headlines más famosos en el mundo, ¿no? De las agencias internacionales. ¿Cuál es el trabajo de campo que más te ha impactado ya de ver así de cerquita, que te haya tocado formar parte de una investigación? Porque obviamente yo sé que es todo un equipo, no solamente eso Jennifer o Catherine, saludos a Catherine, gracias, que ya me contó que la habías estado platicando en la mañana y Jennifer, mira que tengo que ir a grabar Camaleones, Catherine, no te decía nada. Sé que es un equipo grande, no solamente a nivel de las ciudades principales de Honduras, en Pedro Sula y Tegucigalpa, sino que también todas las ciudades, porque igual el tema de casos que no tengan esa visibilidad lo hacen a través de ustedes. Pero, ¿cuál te ha marcado más así de cerca de ver y decir, wow? Yo creo que definitivamente, no tengo duda que fue en la Mosquitia hondureña. Bueno, sí me chocó muchísimo en primer lugar porque, o sea, estaba en Honduras y necesitaba una traductora. O sea, trabajé gracias a una chica que se llama Diriam, que fue mi intérprete allá y mi fixer allá en Gracias a Dios. Y claro, o sea, en primer lugar, la barrera del idioma. En segundo lugar, la belleza increíble que tiene esa zona del país es hermosa. Yo nunca había visto cosas, o sea, unos ecosistemas y unos ambientes que una cero contaminación desde... Sí, pero hermoso, o sea, hermoso ver tantos animales, tantas especies que no se ven en las ciudades, pero al mismo tiempo el contraste tan fuerte de toda esa riqueza con tanta pobreza, una pobreza extrema, con mucha violencia, mucha discriminación. Yo me acuerdo que Diriam, que es maestra allá en Gracias a Dios, yo fui sola, pues como reportera, y estaba ella colaborándome, y en un momento una fuente me dice, no, la voy a ver a tal hora. Y a esa hora iniciaba un juicio que yo estaba cubriendo ahí. Entonces le dije a Diriam, vos anda al inicio del juicio, mientras yo hago esto, me haces unas notas y luego yo llego. Y ella es misquita. Y no le dejaron pasar al juicio. O sea, una discriminación en su propio pueblo por un tema que le concierne no como fixer mío, ¿sabes? Sino como ciudadana del lugar. Y increíble, o sea, entonces yo dije, wow, o sea, el racismo institucional es tan grande. Cuando llegué al juicio, no había traductores para los jueces. Y las personas ahí hablan misquito. Pero entonces, la traducción era de misquito a español y viceversa. Entonces, claro, no podían hacer el juicio porque no había intérpretes. Y no dejaban entrar a alguien que podía haber ayudado. Exacto. Entonces, sí fue como muy chocante porque... sí, yo ya había escuchado muchas historias de la mosquitia hondureña, temas muy, muy fuertes, ¿verdad? Pero nunca lo había visto, ¿no? Entonces creo que esa fue definitivamente la cobertura que más me impactó. Además, ir a la Mosquitia es súper lejos, ¿Cómo muy llegaste caro, hasta allá? en avión. Solo en avión. Y luego después en carro, y luego en algunos lugares solo puedes andar en pipante o en lancha o en avioneta dentro de la Mosquitia. Entonces es como realmente muy fuerte porque parece que fuera otro país dentro de Honduras y no lo conocemos. Y bueno, y luego está todo el tema de que hay cientos de hombres
que han quedado con discapacidades por la pesca de la langosta. Y total, no tienen ni sillas de ruedas, o sea, son unas cosas, están en unas condiciones, y por la pesca de la langosta que nos comemos aquí en la ciudad es carísima, ¿no? Hay un sacrificio humano enorme, pero es como que no importa, ¿sabes? Entonces, fue para mí muy impactante. Yo saqué una historia ahí sobre una comunidad que cuida de las guacamayas rojas, que son, bueno, ave nacional. Ave nacional, correcto. Pero no sabíamos que es que las trafican y que hay un problema de ecotráfico muy grande, y las comunidades están viendo cómo protegerlas, ¿no? También las mismas comunidades apoyan al tráfico porque no tienen que comer, claro, ¿no? Pero hay comunidades que están peleando contra eso y la pobreza al mismo tiempo. Entonces, esa fue la historia que saqué. Y otras más que saqué porque aproveché estar allá, ¿no? Dice, a esta volada dijiste, a ver cuándo me la vuelvo a dar. Claro, no, de Contracorriente volvimos. Yo ya no volví, pero volvió otro equipo hasta hace un año. Porque realmente es muy complicado ir a esta zona del país. Complicado y caro. Caro, hay que garantizar seguridad también, porque es una zona inhóspita donde también operan muchos grupos criminales. Correcto. Y bueno, pero bueno, sí, definitivamente esa fue como de las más impactantes que he vivido. Sí. Internacionalmente, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que, claro. Me han contado por ahí que has andado en la parte artística y... no creas así. No importa, pero sí, me gustaría que me comentaras un poco de eso, porque está tu parte, pues, obviamente artística, y lo que vos haces aparte de periodismo. ¿Cuál fue esa experiencia que te tocó, monólogos, teatro o algo así con, creo que en El Salvador fue, ¿no? Sí, así, eso fue muy interesante, porque fue un medio que se llamaba El Intercambio, que realmente era como un proyecto que se llamaba El Intercambio, en el que justamente hacíamos intercambios con periodistas de otros países, y así siempre nos invitaron a nosotros a participar en reportajes juntos y esto. Pero a ella se les ocurrió que hiciéramos una revista en vivo. Esto es un formato un poco famoso en Estados Unidos. Hay algunos lugares en Europa donde lo hacen, que son como... sí, como podría decirse una puesta en escena de una historia. Una historia que ya hemos hecho en escrito. Ensayada. Ya va todo entonces pre-escrito. Claro, ya claro, la idea porque está ahí. Pero es una puesta en escena, ¿no? No sé, es una cosa rara. La cosa es que la revista en vivo no la puedes ver solamente, la puedes ver yendo, no queda grabada. Por eso es full en vivo. O sea, es literalmente una instalación de arte, parecía. Es una instalación de una historia, ¿verdad? Y normalmente es periodística, digamos, estas revistas en vivo. Pero no queda registro. Solo el que fue tuvo la suerte, y el que vio lo que pasó, exactamente, se quedó ahí. Entonces ellos dijeron, hagamos una en Centroamérica, y nos juntaron a periodistas de Honduras, bueno, a mí en Honduras, El Salvador, otros compañeros de Guatemala, junto con un grupo de teatro que se llama La Cachada, que es del Salvador. Es un grupo de teatro increíble, porque son mujeres que ellas eran vendedoras de tortillas en las calles del Salvador, y una actriz, una dramaturga salvadoreña que se llama Egli Larrainaga, empezó a dar talleres para estas mujeres, talleres de teatro. Y en esos talleres esas mujeres se soltaron, se empoderaron del teatro, y ahora tienen su propio teatro que se llama La Cachada. Y solo es de mujeres. Solo es de mujeres. Wow. Entonces... Egli, con estas mujeres de La Cachada, con 3 mujeres de La Cachada, nos dieron talleres de teatro, porque claro, era como nosotros los periodistas, todos así. Yo solo sé escribir, o sea, yo les escribo y ustedes hacen el performance, la presentación, todo. Sí, no, así como, bueno, ¿ustedes cómo contarían? Y luego, claro, a los periodistas no es como que nos encanta hablar de nuestras vidas personales, entonces empiezan a preguntarnos, bueno, pero... de esta historia, ¿qué es lo que te marcó o vos en tu vida personal? Entonces ya estábamos todos así como ahuevados. ¿Cómo te explico? Entonces nos empezaron a dar este taller. Estuvimos varios días en El Salvador encerrados en una casa con ellas, y nos ayudaron a hacer, así a verbalizar, a contar mejor nuestra historia. Y lo que hicimos fue una mezcla de contar la historia
de algo importante del país, digamos, pero cómo eso también atravesaba la vida nuestra, ¿no? La vida de nosotros como periodistas. Entonces yo hablé sobre, por ejemplo, unas mujeres en Progreso, en el Progreso Lloro, que es el pueblo donde yo soy, que es un comité de madres que buscan a sus migrantes desaparecidos. Y todos los años ellas van en caravana a buscar a esos hombres, esas mujeres que se desaparecieron en México. Y esas señoras son increíbles porque yo me acuerdo cuando yo vivía en Progreso, las entrevistaba muchísimo, yo iba donde ellas y ellas siempre hablaban conmigo. Y a veces me contaban cosas terribles, ¿no? Como, por ejemplo, encontramos al hijo de tal señora, pero estaba muerto. Encontramos los huesos, pues, en México. Y ahora tenemos que repatriarlos y todo ese tema. Pero en medio de todo eso, las señoras eran muy alegres. Siempre estaban contentas, siempre estaban riendo. Había una señora, doña Edita, que cantaba rancheras, corridos mexicanos, y ella les cambiaba la letra para el tema de migración. ¡Wow! Y yo decía, o sea, toda la fuerza que estas mujeres me transmiten es tan grande, ¿no? Cuando yo tuve mi hija, obviamente fue algo como muy fuerte, ¿no? Estar como reporteando y hablando con estas madres que, claro, tienen a sus hijos desaparecidos o que han tenido que perder a sus hijos en el camino. Y yo ahora era madre, ¿no? Entonces... Ya entendías mucho más. Claro, estaba como obviamente una empatía mucho más grande. Entonces... conté esa historia, fue en 2 escenarios. Fue aquí en Honduras, en Tegucigalpa, y otro en Tijuana. Que además es muy fuerte, porque Tijuana es la frontera norte con Estados Unidos. Yo nunca había ido a Tijuana y ahí está el muro, ¿no? Entonces, o sea, está la gran cerca que divide. Estar ahí, ¿no? Es muy duro, es una energía muy fuerte. Porque, ¿en serio? Claro, porque en la cerca también... hay muchos nombres de migrantes que han muerto cruzando. O sea, es una ciudad muy fuerte, ¿sabes? Porque es como la ciudad muro. Y además hay bastante racismo contra los centroamericanos también en esa zona de México. Y yo me acuerdo que lo primero que me dijo un taxista cuando llegué fue como, dígale a sus compatriotas que no los queremos acá. Wow, o sea, entonces era como, realmente es muy duro. Pero ahí en ese escenario hicimos esta obra que se llamaba, voy a ver si me acuerdo, se llamaba Nos Vamos. Claro, y era un poco explicar por qué la gente huye de Centroamérica. Y bueno, y al final desde nuestra perspectiva de periodistas, pero también de personas que estamos en Honduras, en Centroamérica en general. Y no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica y ahora muchos otros países que... No teníamos ese fenómeno en ese momento de tener tantos migrantes pasando por Honduras, por ejemplo, en Nicaragua, Venezuela, Colombia, que ahora los vemos en la calle, ¿no? Y que es algo que es muy interesante ahora porque tenemos que también nosotros como hondureños reflexionar cómo nos estamos portando con esos migrantes. Sí. Porque a nosotros nos discriminan en México y nosotros estamos discriminando a estos migrantes que pasan, ¿no? O sea, que también ese es otro tema que no estaba en ese momento. Sí, porque te decía, pero nosotros sí somos de todos lados, o sea, Centroamérica, Suramérica. Claro, claro. No, es claro, poco. es como tú dices, bueno, en Tijuana, ¿por qué habían personas que discriminaban a los centroamericanos y los mexicanos viven eso en Estados Unidos? Correcto. Pero realmente... es como de arriba para abajo toda una cadena, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, fue un escenario muy bonito, muy interesante. Y fue, claro, una forma también de contar historias muy diferente y que lo hicimos entre varios compañeros. Además, creamos un grupo muy bonito con las actrices que... O sea, una cosa increíble. De hecho, ellas vinieron a Honduras el año pasado a la temporada de teatro en Tegucigalpa. Y son, o sea, son increíbles. Ellas tienen ya bastante tiempo de estar contando historias del Salvador y de Centroamérica a través del teatro. Y yo creo que fue como una fusión súper increíble. O sea, sí. El universo conspiró para que todo sucediera de esa forma. Ahorita mencionas algo que es bien interesante. Y es que hablas de tu plano de mujer de negocios dentro de, digámosle, un rubro complicado que es el periodismo. ¿Cómo ha sido tu visión o tu postura siendo una mujer única en este rubro prácticamente, madre, esposa? ¿Cómo te la has jugado la vida en ese aspecto personal? Fíjate que es curioso, pero la mayor parte de direcciones de medios independientes son de mujeres aquí en Honduras y en Latinoamérica. De hecho, que es interesante eso. Hace poco Google hizo un estudio sobre las direcciones de medios y lo que se notó era que
los medios grandes, masivos, tradicionales, no tienen muchas direcciones de mujeres. No hay muchas mujeres en puestos de dirección, pero los independientes sí. Entonces, y es que eso, que las mujeres hemos fundado nuestros propios espacios porque no hemos encontrado un espacio en los medios grandes, ¿no? Ya sea porque las mujeres no ganan igual que los hombres. Machismo. Por el machismo en general, porque hay mucha violencia contra las mujeres, acoso laboral, acoso sexual, etcétera. No son lugares seguros y por eso las mujeres estamos fundando nuestros propios medios. Claro, en el periodismo, ser emprendedora de un medio y al mismo tiempo ser periodista es muy difícil, ¿eh? Porque siempre estamos pensando en las historias que queremos contar. Y al inicio es como, bueno, yo quiero hacer esto, pero bueno. Después aterrizamos. Luego las cuentas. Luego lo que cuesta hacerlo, cómo gestionarlo, cómo administrarlo, cómo administrar personal, cómo formar a los otros periodistas. O sea, realmente uno se convierte... Para mí, Contracorriente como otro hijo que tengo, ¿no? Con Katy estamos maternando las dos el mismo. Exacto. Estamos criando ese hijo. Y bueno, o sea, es difícil. Yo tengo una hija y entonces, claro, o sea, se convierte en un trabajo de... O sea, si nosotras quisiéramos tener que el día tuviera más de 24 horas. O sea, no nos alcanza el día entre hacer todas esas gestiones, pero al mismo tiempo, obviamente, no perder la visión de ser periodistas y de seguir contando las historias. Entonces, sí ha sido un reto. Creo que las mujeres tenemos el triple reto, porque somos mujeres, bueno, las que somos madres tenemos también esa responsabilidad, pero realmente es estarnos enfrentando al machismo todos los días, al machismo... O sea, incluso dentro a veces de nuestros equipos, ¿sabes? Aunque seamos jefas. O sea, eso no cambia de que por ser mujer no nos van a respetar. O sea, también sucede. Todavía en esos procesos de investigación y todo, ustedes se han encontrado, obviamente, ¿verdad? Obviamente que las fuentes, o sea, de donde sean los sectores, siempre existe el acoso sexual. Siempre tenemos que estar sabiendo cómo cuidarnos las mujeres dentro del equipo de Contracorriente. Cuando salimos a las calles, sabemos que tenemos que tener medidas de seguridad diferenciadas que los hombres. Y es no una pensaría cosa, entender. Claro, y es una cosa que molesta, o sea, porque ¿cómo así que mi compañero... O sea, está como tu subconsciente ahí todo el día, todos los días, pensando en... Claro, yo ya tengo 12 años de estar en esto y ya lo normalizo mucho, como yo ya sé, ¿no? O sea, yo ya sé que no tengo que vestirme así, yo ya sé que tengo que hacer esto, yo ya sé cómo tengo que actuar, yo ya sé qué responder, todo ya lo tengo como automatizado. Pero a veces cuando una compañera o una periodista Contracorriente llega y me cuenta y me dice, mira, no sé cómo hacer esto, y a veces yo puedo decir, no, es que esto es así. Es como, o sea, quisieras no tener que decirle. Quisiera no tener que decirte, pero esto es así, pero bueno, vamos juntas. O sea, a veces hemos hecho eso, como vamos varias juntas, o va un compañero, o sea, o cómo tratar esta fuente, o cambiar de persona que la trate, etcétera. Entonces sí creo que es mucho esfuerzo, creo yo, pero... que vamos haciéndolo. O sea, yo creo que el mensaje también es de que te digo esto, de que muchas mujeres estamos fundando medios y estamos dirigiendo equipos, es porque nosotras no nos rendimos. O sea, que estas cosas no nos van a detener. Y que puede ser molesto, pero yo creo que también ya hemos dado el mensaje claro de que esto no nos va a detener. ¿Cuál fue tu punto de partida que te marcó personalmente para iniciar un medio alternativo? Para el medio, o sea, creo que fue... O tal vez la cuestión periodística alternativa, digámoslo así. Que obviamente te lleva a Contracorriente, ¿va? Sí. O sea, es como ahí el primer hijo, o sea, es mayor que es tu hijo mayor, y después tenemos a la niña. ¿Qué fue lo que te marcó personalmente? Yo creo que fue... o sea, yo desde que estaba en la universidad no quería hacer como periodismo tradicional desde que entré, ¿no? Pero en el 2009, cuando fue el golpe de Estado, yo estaba en la universidad y yo creo que eso fue lo más impactante, ¿no? O sea, porque no creí que iba a vivir un golpe de Estado en esta época. Ya no existía eso. Luego el tema de cómo era el papel de los medios de comunicación en ese momento, que fue muy decepcionante. La gente empezó a protestar en contra de los medios. O sea, gente que dijo, ya no vuelvo a ver este canal de televisión o ya no vuelvo a leer este periódico.
Y eso fue fuertísimo porque dices, bueno, no, los medios tenían una alta confianza en la gente y a partir de ahí no se han recuperado. Si te fijas, no se han recuperado a pesar de que la gente los consume. Cuando les preguntas, pero no están... ¿confías en esa? No confío. Claro, los ven porque están en todos lados, están en la televisión que puedes tener en la casa, hay gente que bueno, no yo creo internet. que de hecho la televisión es lo más cercano a lo que uno todavía medio consume, sí, ¿no? Sí. Pero el medio escrito, el radial, todavía ya... Pero yo creo que el mayor impacto fue en el escrito. Sí, el escrito fue el más impacto. Radio y televisión sigue consumiéndose, pero la gente no confía en lo que consume. Entonces, sí fue un golpe muy duro a los medios. Entonces, a raíz de eso, y además en el golpe se cerraron medios de comunicación. Entonces, sí creo que fue como el momento en que yo dije, no, o sea, yo nunca voy a trabajar en un medio hondureño. Y además, no me interesa, cero ofertas aceptadas. Yo me acuerdo que yo me informaba mucho gracias a las agencias internacionales. Que años después, yo conocí a muchos de esos reporteros y conozco a muchos de y durante ese proceso, digamos, o sea, ¿cómo obtenían estas entidades internacionales información de acá si acá prácticamente no había? Venían los reporteros, o sea, los mirabas. Que eso es una de las cosas increíbles, pues, de que el golpe también trajo un montón de atención internacional y los reporteros de la AP, de EFE, de Reuters, de las grandes agencias, venían a Honduras a reportear esto. Y como te digo, muchos de ellos ahora yo los conozco y son mis amigos. Y yo les decía, pucha, es que gracias a ustedes es que nosotros vimos lo que estaba pasando porque los medios locales no lo estaban haciendo. Entonces, claro, yo empecé a decir, no, mi sueño es trabajar en la AP, en la Associated Press, porque decía, bueno, es que ellos vinieron. Ahí sí decías. Ellos vinieron a reportear esto, ¿no? Entonces, después de eso sí fue como mucho el cambio de decir, quiero hacer algo distinto. No sabía bien cómo, obviamente, pero yo creo que a lo largo de los años también esa inquietud. Yo empecé a meterme a talleres, con la Fundación Gao me metí a todos los talleres. Yo me acuerdo un año que me metí a varios talleres de la Fundación Gao y yo era la única periodista hondureña. Y cuando decían, bueno, tenemos a alguien de Honduras. Dios, ¡wow! Y así como, nunca hemos tenido a alguien de Honduras en un taller. Y yo decía, no puedo creer. Porque Gabriel García Márquez también es un gran referente latinoamericano del periodismo y de la literatura. Y que nunca nadie se hubiera metido, digo, wow, es increíble. Ahora hay un montón. Ahora vemos mucha gente que estamos involucrada en los talleres de la fundación. Pero sí era como eso. Ahí me di cuenta de, si no hay gente acá que quiera discutir sobre cómo hacer un periodismo independiente, vamos a empezarlo nosotros. O sea, voy a empezarlo yo. Y yo seguro me voy a encontrar gente que está con esa misma inquietud. Y bueno, aquí estamos ahora. Y fue Catherine la que te encontraste, ¿verdad? Que andaba ahí. Pero ella nos contó para que vamos a hacer un match en la historia. Vamos a ver cuál es tu versión de la historia. Porque Catherine dijo que ella andaba todavía como medio en el limbo, de que no sabía qué hacer. Y vos, Catherine, te tengo un proyecto. Y ella, sí, que yo vine, que me fui a Colombia, que regresé, que estaba con mi novio y a la hora. Y vos, Catherine, yo estoy aquí. O sea, vos ya estabas, tengo entendido, súper decidida a que ya estabas por fundar Contracorriente. Sí, yo conocí a Catherine porque yo quería entrevistarla. Que yo hice un reportaje sobre los indignados, el movimiento de indignados 2015. Yo ya trabajaba en Radio Progreso en ese tiempo, en una radio del Progreso Lloro, que era una radio también, es una radio jesuita, y era una radio que tenía una línea editorial muy confrontativa, digamos, con el status quo y todo eso. Y yo también cantaba en una banda en esa época. Cantaba en una banda. Ahí está mi vida pasada. Ahora entiendo el día del concierto porque estábamos tan en el ambiente, ¿verdad? Sí, no, yo le digo, pues el caso es que un chico me llevó a Katy, o sea, es decir, yo no conocía a Katy. Sí la conocía, la había visto porque ella trabajaba en Fundación Llaves como relacionadora pública. Sí. Y en algún momento cubrí el tema y la vi, pero nunca es como que hablé con ella ni nada. Yo estudié en la Universidad Autónoma, Katy estudió en la privada, es decir, no teníamos, todo muy diferente. Ella vivía aquí en San Pedro, yo en Progreso, así que nunca nos cruzamos realmente. Y cuando fue lo de los indignados, pues alguien me dijo, no, tenés que conocer a ella. Y me acuerdo que nos citamos en un food court de un centro comercial que ya no existe acá. Y llega Katy y llega así como, bueno, ay no, bueno, es que yo vengo del gimnasio, no sé qué.
Y yo llego y yo digo, yo esta chava ni la conozco y me habla así como que es como que yo... gran confianza, como que somos... Ajá, sí. Como que somos amigas y llega la chava y bueno, y se siente, no sé qué, y empieza a soltarme todo el rollo, que de los indignados, no sé qué, y yo le hice varias preguntas. Yo hice un artículo muy largo que también lo publiqué afuera, en medios de afuera. Y a raíz de eso nos caímos bien y quedamos platicando. Yo ya vivía en San Pedro, pero yo vivía en las afueras de San Pedro. O sea, también era un poco difícil para mí. Pero a veces era como, vamos a comer comida china y a platicar. Y nos poníamos a platicar y yo le dije, lo primero que yo le pedí ayuda a Katy fue con la banda. Ajá. Se le mira, es que, no sé, queremos hacer un disco. Ajá. Pero nos hace falta como pensar en la difusión, como las redes sociales. ¿Cómo vamos a promocionar esto? Ajá, Sí, como que se vea bonito, porque era música inédita, todas las historias que contábamos, o sea, porque era también un poco periodismo musical, porque eran historias que yo había reporteado y las hacíamos música, hacíamos canción. Y nos habíamos llegado a juntar, o sea, esa banda llegó a tener 12 músicos, porque habíamos juntado músicos de Teus, se llamaba Son de Pueblo. Sí, entonces tenía músicos de Tegus, de aquí de San Pedro, de Progreso. Y era como juntada, ¿sabes? De músicos, como de repente. Hoy tocamos 6, mañana tocamos 7. Así es. No, cabal, porque también, o sea, imagínate verle la agenda a 12 músicos. Todos, sí. No, pero bueno, hubo un par de momentos que tocamos banda completa y era genial porque teníamos saxofón, trompeta, piano, todo es una cosa muy bonita, muy divertido. Pero yo le decía a Katy, no, mira, necesito como ayuda. Entonces Katy se armó una cosa, porque ella siempre tiene un montón de herramientas digitales, voy a hacerlo en no sé qué, y yo me metía y ni le entendía lo que estaba poniendo ahí, pero ella se metió al rollo. Entonces ya después de eso, yo dije, no, es que aquí yo ya me sentía que necesitaba más retos en el tema del periodismo. Entonces dije, no, yo quiero hacer un medio digital y le comenté a Katy y Katy sí, que es lo que necesitamos, que no sé qué. Y entonces armó su otro proyecto, que ya era Contracorriente. Y entonces estábamos en paralelo pensando en esas dos cosas. Yo pues dejé la banda, pues dejé mi trabajo, Katy dejó su trabajo también. Estábamos las dos en un momento también en el que sentíamos que queríamos ser más retadas. Nos aventamos, dijeron ustedes, sí, ¡juas! Sí. Se tiraron. Y así fue. Y ya después de eso, pues ya... o sea, nos tiramos, vimos que había un taller. Ya no nos aguantábamos. Sí, vimos que había un taller en Perú. Pero te estoy hablando como en un mes. Bueno, en un mes hay un taller en Perú sobre cómo empezar a hacer medios de comunicación. O sea, era perfecto. Entonces, no, bueno, o sea, vamos. Había como media beca, no daban toda la beca. Y así con los ahorros de lo último que nos dieron en nuestros trabajos, que dejamos tirados. Me fui yo a Perú a recibir el taller de emprendimiento de medios, que fue con una organización que se llama Sembra Media. Y ya, o sea, eso fue como el impulso. Y dije, aquí ya nos fuimos. Y así fue. Y fue en 2017. 17, que fue el primer reportaje fuerte, todo lo de las elecciones, ¿no? Claro. No sabíamos que nos iba a tocar así tan duro. Pero, de entrada. Pero sí, pues, o sea, fue como... lo que realmente las terminó como de sacudir, de decir, miren, tanto que decir, aquí está algo para empezar. Sí, nunca hemos tenido un momento tranquilo de decir, bueno, vamos a hacerlo al suave, ¿no? Siempre hay como algo que pasa, pero yo creo que sí, que en diciembre del 2017 nosotras nos dimos cuenta que ya no podíamos parar. O sea, que dijimos, no, aquí le vamos a dar para adelante. Y la verdad es que nosotras tuvimos una difusión tan grande afuera de Honduras, primero, que empezó a llegar, ¿no? Todo el apoyo de las fundaciones, sí, todo. Entonces todo llegó tan rápido porque dijeron, wow, este medio, o sea, no existía algo así en Honduras, correcto. Necesitamos esto, apoyar a estas voces, etcétera. Y además una comunidad interna de Honduras que todo el mundo quería escribir en Contracorriente, así como, no, yo quiero esto. Yo me acuerdo que cuando era la crisis, a mí me escribían personalmente o en el Facebook. ¿Por qué no han sacado nota de lo que pasó hoy? Y vos levantando así de que... Sí, y nosotros así dormir una siesta de 5 minutos. Exacto. Como, ¿por qué? Quiero saber qué está pasando, porque Contracorriente necesitamos que nos lo explique. Y entonces ahí fue que dijimos, Katy, no, aquí...
O sea, aquí solo hay que seguir. Y así hemos estado cada año. Qué súper. Ya hasta entonces ahorita son 5... No, 6 vamos a cumplir 6. este año, en octubre. Y lo que celebramos en diciembre era el aniversario, pero tarde, porque realmente es en octubre, pero dijimos, vamos a hacerlo en diciembre, porque estábamos llenos de trabajo. A mí me pareció genial, la verdad. Me encantó todo el concepto y le digo que tenéis que ver lo que van a celebrar. Bueno, y de hecho toda esta semana estuvieron haciendo actividades, ¿no? Me gustó porque hicieron creo que fue como taller, dinámica, no sé cómo se la llamaría, con mujeres garífunas en un restaurante o café. Después esa misma semana la fiesta ahí en Perla. Y ahí fue donde yo le digo a Catherine, tengo que ir a hablar con Jennifer. ¿Va a andar aquí? Me dice, ¿va a andar aquí? Y yo digo que llegué. Me dice, ok. Yo llegué así como, hola Jennifer, ¿cómo estás? Y vos, hola. Te dijo Catherine. Y yo, sí, me decimos, ok. ¿Te gustaría estar? Y vos, ¿qué pensaste en el momento? Pero es que me agarraste en curva, porque estábamos en gran celebración. Y ahí yo iba a decir que sí siempre. Por eso es que yo dije, tengo que ir. No, pero la verdad es que yo siempre le pregunto a Katy. Mira, Katy, me invitaron a tal cosa. ¿Qué digo? Que sí. Y me dice, pero yo te voy a ayudar. O sea, yo te voy a decir cómo. Yo, bueno, ok, está bien. Pero me deja sola a veces. Sí, solo me dice que hoy no acepte. te dejó sola. Te acompañó toda la mañana y después te mandó para acá. No, pero sí, en el Contracorriente Fest que hicimos en diciembre, lo que hicimos fue un laboratorio, porque lo que queremos es experimentar con nuevas narrativas, cómo contar historias de manera diferente. Lo de las mujeres garífunas fue que ellas cocinaron un plato típico de su comunidad y explicaron la importancia de la cultura, pero también del territorio y de por qué luchan por las tierras y por qué ellas se involucran en su comunidad, porque ellas son líderes. Entonces, como contaron la historia de su pueblo a través de esa comida. Entonces, eso nosotros lo llamamos laboratorios, porque son como formas distintas de... Bueno, estuvo Garabatos también, que es Camaleón de la quinta temporada. Estuvo unas cosas geniales, me gustó bastante. Sí. ¿Tu mejor recuerdo de tu niñez? Ay, qué difícil. Una raspada, una caída en bici, lo que querrás. A ver, me gustaba mucho andar en bici, la verdad, pero está difícil eso. O tal vez no el mejor, o una anécdota. No, quizás que cuando estaba niña, quizás ya casi adolescente, a mí no me dejaban mucho salir de la casa, o sea, que es un asunto también de que a las niñas les dejan menos salir de la casa que a los niños, ¿no? Pero a veces lográbamos salir con gente de la iglesia o que gente de mis primos. Y una vez fuimos a un río que se llama El Salto, en Progreso, que es como... Todo niño o todo adolescente ha ido al Salto. Así, en excursión. En excursión. No sé, no sé, a veces como recuerdos bonitos que tengo así de momentos en que podía ir a la montaña o podía ir al Salto o podía ir a caminar como por Mico Quemado, ¿sabes? Por esas montañas. Ahora creo que hay más accesibilidad. Antes era como... casi escalaba. Ahí entre la escalada. Sí, pero creo que esos son los momentos bonitos de mi infancia que yo recuerdo, sí. ¿Cuál sería el mayor consejo que vos le das a alguien que está entrando en este momento al mundo del periodismo independiente? Bueno, que se cuestione todo lo que piensa, que sabe de periodismo, que lo ponga en duda. Ese es mi mayor consejo, que ponga en primer lugar la ética, que se cuestione incluso cuáles son sus asideros éticos, los que le enseñaron en la escuela, los que le enseñaron en la universidad, y que haga el trabajo en equipo. Que yo creo que ya es súper vieja la idea de que el periodista es ese lobo solitario y que somos nadie nos quiere y somos nosotros. Eso ya se fue al carajo, esa idea. La idea del periodismo colaborativo, de que los periodistas podemos armar comunidades, creo que esa es lo que debe primar ahora. Vivimos momentos muy difíciles en nuestros países y si Contracorriente no fuera un equipo fuerte, que además tiene un respaldo de una comunidad de otros periodistas en Centroamérica, ya habríamos renunciado. Entonces sí creo que el tema de hacer equipos, de poder colaborar, de poder hacer periodismo colaborativo dentro y fuera de nuestras fronteras, eso es como fundamental. Contame el premio Gabo. Quiero saber todos los detalles que
¿Qué implica este reconocimiento actual? Que me comentaste ahorita, pues obviamente que fue tus primeros talleres, pero ¿qué significa para vos y cómo es toda esta dinámica de el anuncio oficial, cuándo te lo entregan? En detalle. Bueno, a mí me llamaron hace como 3 semanas, Ajá. el director de la fundación, Gabo, y me dice, mira, te llamo. O sea, yo lo conozco, pues, porque él es muy conocido y ya lo había conocido en persona antes, hace años. Pero me dice, te tengo una noticia, te llamo porque el Consejo Rector ha decidido por unanimidad en un acta muy bonita que te quieren otorgar el premio a la excelencia del 2023. Wow. Y yo sentí que se me fue así, que se me fueron los colores. Yo estaba, sí, fue exactamente lo que hice. Yo estaba tan nerviosa, me temblaba las manos, estaba solita en la oficina. Katy se acababa de ir a traer comida. Ajá. Y yo así como, Katy, te tengo que decir algo en el instante que yo estaba en la llamada. Y entonces él me dice, bueno, pero quiero saber si aceptas. Digo, claro que acepto. Pero, y ya, o sea, eso fue. Pero me dijo, no puedes decirle a nadie. O sea, no puedes decirle a nadie. Ajá, nadie. Hasta el 6 de marzo. O sea, tenían que pasar 2 semanas. Y yo, Dios mío, yo no puedo con esto. O sea, esto es un secreto demasiado fuerte. El caso es que, bueno, le dije a Katy llegó a la oficina después. Le dije que no te dijera de eso. Me dice, o sea, no le digo, Katy, tenés que venirte ya a la oficina, ya ahorita. Ajá. No, ya estoy en acá, pero es que ya corré para acá. Ajá. Entonces se viene y todo, ¿qué pasó? Estaba con Abby, que es la gerente de Contracorriente. Y estaba una amiga muy, muy querida que se llama Danielle Mackey, que ella es fact-checker en el New Yorker, en Nueva York. Oh, wow. Y ella trabaja con nosotros a veces. Y estaba justo en Teus ese día trabajando con nosotras unas cosas. Y llega y les cuento a las 3. Lo siento, Jaime Bello, pero lo hice. Pero les dije, es un secreto, no le puedes decir a nadie. Mira, en la oficina yo me imagino que el resto de compañeros que estaban alrededor escucharon ¡ah! O sea, gritando. Katy se puso a llorar y toda aquella cosa. Pero les digo, miren, no pueden decirle a nadie. Ajá. Vamos a salir tranquilas de esta oficina. Nadie más puede saberlo. Despeinadas todas. Ajá, sí, todas llorando, pero nadie más va a saberlo. Ajá. Y bueno, eso, hay que mantener los secretos el 6 de marzo. Fue muy duro mantener ese secreto. Ajá. Yo me fui para Uruguay porque las Naciones Unidas me invitó a formar parte de un consejo para la Oficina de Naciones Unidas de Prevención de Riesgo de Desastres. Y ahí van a estar un montón de amigos míos, periodistas internacionales, y no les fui a decir, no les dije, pues, o sea, yo estaba así como... Y te han dicho después, no nos dijiste. A los 2 días que pasó, yo había regresado, el premio lo anunciaron el 6 de marzo, todos estaban como, Jennifer, aquí te tuvimos y no celebramos, que estamos alegres. Pero bueno, ese 6 de marzo ya un par de compañeros más sabían para poder hacer como todo el rollo de la difusión, pero el resto no lo sabía. Y fue así como una sorpresa, obviamente. O sea, compañeros que nos dijeron, no, yo lloré cuando miré esa carta que hizo el Consejo Rector. Realmente es un acta muy linda. O sea, los miembros del Consejo Rector son periodistas de una trayectoria increíble. Wow. O sea, increíble. A varios los conozco en persona, pero son como... los maestros, ¿sabes? Los maestros, sí, yo lo decía, sabes, bueno, es una cosa de un respaldo de los mayores maestros del periodismo, de los que yo aprendí, que me pareció, o sea, que es increíble, emocionante. El resto del equipo se sentía súper emocionado. También ellos conocieron a estos referentes gracias a Contracorriente, obviamente, de que nosotros estábamos en esos espacios para conocer a estos maestros. Yo me acuerdo, un miembro del Consejo Rector se llama John Lee Anderson. Él es un escritor en el New Yorker, pero es así, un tipo que ha ido a todas las crisis políticas del mundo. Oh, el tipo ha ido a la guerra, o sea, y me acuerdo que él le dijeron, no, mira, tienes que conocer a Jennifer. Y fue a mi casa, lo conocí, o sea, nos caímos súper bien. Platicábamos por horas y horas y horas y horas. Y yo le dije a John,
mira, John, tienes que ir a la oficina de Contracorriente. Que en ese tiempo era, o sea, un solo espacio muy chiquito, ni cabíamos todos, nos teníamos que turnar para ir a la oficina porque no cabíamos. Y no había aire acondicionado. Y así era en pleno verano, y entonces John Lee, que es un gringo grandote así, pero súper acostumbrado. Vas a entrar, pero nos vamos a salir nosotros. Casi. Y estuvo ahí en la oficina de Contracorriente platicando. Y claro, digamos, sí ha sido como una gran suerte que hemos tenido estos maestros cerca, pero luego, claro, que personas como ellos, que nos han enseñado tanto, que estuvieron ahí contándonos todas sus anécdotas de cómo hacer periodismo en las peores circunstancias, nos hayan reconocido de esa manera. Y digo nos hayan porque es a mí, pero también al trabajo que yo he hecho en Contracorriente con este equipo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso fue el 6 de marzo, toda esta semana que siguió. Estuve pues dando entrevistas, platicando, pero también creo yo que fue un momento bonito de reflexionar sobre el oficio, ¿no? Me hicieron muchas preguntas también de, bueno, o sea, ¿cómo siendo tan joven podemos hacer esto? O ¿cuál es el reto ahora con el internet, las redes sociales? ¿Cómo le estamos hablando a la gente? ¿Qué cosas no debemos perder nunca del periodismo? Sí. Y yo creo que ha servido muchísimo para la reflexión propia e interna, ¿no? Sí, claro. Interna en el equipo también. Pero también con otros colegas que están en otros países que también están viviendo situaciones. A mí me decían, bueno, un colega de Ecuador, me decía, no, mira, es que nosotros ahora estamos viviendo un fenómeno que no conocemos mucho, que son las maras y pandillas, y estamos teniendo una violencia y no sé qué. Desconocido. Claro, que para ellos es, claro, es una cosa que no habían vivido mucho tiempo porque habían pasado unos procesos en los últimos años y ahora lo están viviendo de nuevo. O el tema de las migraciones, que me contaba, bueno, todos estos venezolanos pasando por Honduras. Y entonces es eso, ¿no? Como ahora estamos teniendo diálogos regionales y este premio que me ha encantado por eso, ¿no? Porque estamos teniendo diálogos regionales sobre cómo tenemos que cubrir esto como una región grande, ¿no? Sí. Una región enorme, que cada país tiene su particularidad, pero nos cruzan todas esas realidades. Y al final nos cruza el tema del periodismo, de qué periodismo queremos hacer. Entonces ha sido muy lindo, o sea, Lo veo en tu cara, de verdad. Sí, es una gran emoción. Es un gran logro, además, porque Gabriel García Márquez es como el escritor que me hizo también pensar, no, yo algún día quiero hacer esto. Bueno, eso te quería preguntar también. Imagino que esa es la persona que más admiras, obviamente. Entonces, por ahora veo tu brillo de entender el significado de este reconocimiento. Sí, no, Gabriel García Márquez fue el autor que yo leí en mi adolescencia, ¿no? En el colegio, a la par de Ramón Amaya Amador, que era un escritor local que también nos contaba sobre las bananeras y sobre Honduras de una manera también muy, muy particular. Y claro, o sea, Gabriel García Márquez le apostó al periodismo, ya siendo obviamente un escritor famosísimo, ¿no? Del boom latinoamericano, pero le apostó a formar generaciones de periodistas. O sea, su fundación ha formado a las generaciones de periodistas latinoamericanos que han seguido y han seguido y han seguido, y de la cual yo también soy producto, ¿no? Y bueno, o sea, es como un honor demasiado grande. Todavía no he escrito el discurso. Bueno, pero ¿cuánto tiempo tenés para hacerlo? Me van a dar el premio entre el 30 de junio y el 2 de julio. No sé cuál de los 3 días. Pero van a ser 3 días de mucha fiesta en Colombia. Voy a ver a todos mis amigos. O sea, creo que van a ser muchos abrazos, muchas lágrimas, llorando y todo. Pero eso, ¿no? También me ha gustado mucho que se ha alegrado mucha gente, ¿sabes? Por el premio. Colegas que la están pasando mal. O sea, tengo colegas nicaragüenses que están en el exilio, que les quitaron su nacionalidad por ser periodistas. O sea, una situación mucho más difícil y compleja que la que vivimos acá. Y estaban como que el premio se les habían dado a ellos, ¿sabes? Como de la alegría. Y esa es la cosa más linda porque significa que sí hemos creado una comunidad muy bonita que se alegra por esto. Los que no se alegran son poquitos que ni se nota. Igual ya afuera hay un montón, decimos que están felices por nosotros. Afuera y adentro, ¿sabes? También mucha gente. Aquí en Honduras estuvo muy contenta, la universidad estaba muy contenta, la universidad donde estudié. Y bueno, o sea, al final, colegas, ustedes, todos aquí vamos a hacer más fiesta. Aquí tengo mi mimosa celebrando el premio. Salud por eso. Saludcita. Entonces, eso, pues yo creo que
que es lo más lindo. En una entrevista me dijeron justamente eso. Me dicen, no, nos hemos puesto tan alegres porque los colegas están tan felices, Ajá, ¿no? Correcto. Porque el premio te lo dieron a ti, pero como un símbolo, que es un premio también para una persona joven, una mujer que está haciendo esto, así como muchas otras mujeres más, ¿no? Entonces se siente propio el premio. Representas. Entonces creo que eso ha sido lo más lindo y que nos faltan, o sea, vamos a tener parranda de aquí hasta junio y en junio la vamos a terminar en Colombia. Bueno, allá y después la que celebras acá porque ya vas a venir con claro, el reconocimiento. El regreso. Sí, no, o sea, la bienvenida. Como el regreso de la copa. Así vas a hacer un tour con todo eso, o sea, definitivamente me alegra mucho y cuando pensé en conversarlo, porque es lo más reciente, obviamente sé que hay una cantidad de reconocimientos y galardones que han tenido como medio alternativo, como periodismo de investigación, no solamente acá, sino en Estados Unidos. Eso lo van a ver en el de Catherine, ¿verdad? Porque ahorita era el de Gabo el que íbamos a platicar, pero sí noto esa alegría tuya y ese entusiasmo de verdad de decir, me siento bien por lo que me reconocen a mí, pero estoy consciente de que ha sido gracias a un equipo grande que ha estado trabajando con nosotros. Así que Jennifer, muchas gracias. De verdad estoy súper contento. Vamos a seguir hablando. No va a ser solo la primera vez. Vamos a hacer un reencuentro ahí porque todo el mundo me pide revancha. Fíjate cuando viene por aquí. En el regreso con el premio. Sí, y claro, no, definitivamente. Entonces te agradezco mucho haber hecho tu tiempo, por haber llegado hasta San Pedro, a hacernos este pequeño espacio entre tu agenda ocupada. Me siento muy orgulloso, muy honrado de que nos compartas estas noticias, estas cosas que están haciendo diferentes y que obviamente van a ser un referente para cualquier persona que esté ahorita entrando al periodismo de investigación y cualquiera de las otras ramas creativas que vos tenés, porque sí, por eso sos una camaleón. Gracias, muchas gracias por eso. Y San Pedro Sula es donde nació Contracorriente y ahora estamos entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero siempre regreso acá a la zona norte. Este calorcito me hace falta. Pero muchas gracias por esto. Salud entonces para cerrar y viva ese premio pues. Salud. Salud. Camaleones Podcast. Una producción donde la creatividad e inspiración se unen para hacerte vivir una experiencia única. Si te apasiona el arte, los negocios, el entretenimiento y la diversidad, este es tu podcast. En cada temporada te presentamos historias increíbles de personas que han cumplido retos en sus áreas. Eso nos convierte en el mejor podcast con una propuesta de valor y contenido. Camaleones Podcast.